En principio, evaluación y colaboración son dos fuerzas que se encuentran, son fuerzas contrarias o generan reacciones distintas, porque la evaluación es hacer un juicio de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, y la colaboración es más un proceso de trabajar con otros para resolver problemas, etcétera. Normalmente en los ambientes donde haya la evaluación punitiva, donde lo que se hace, perdón, ¿así se escucha mejor? Ok, perdón. En los lugares donde en los sistemas donde hay evaluación punitiva, que lo que se hace es nada más juzgar a los maestros y castigarlos o a los directores, dependiendo de cómo salen sus estudiantes, es muy difícil empezar a colaborar. Es muy difícil, o sea, las cosas se hacen mucho más complicadas. Lo que nosotros solemos recomendar a los sistemas con los que trabajamos es separa la colaboración de la evaluación, es decir, deja que la colaboración funcione primero y luego empieza a pensar en la colaboración. Ahora, hay veces que eso ya no se puede porque los sistemas de evaluación ya están metidos, y entonces de cualquier manera lo que uno tiene que hacer es empezar por cultivar culturas de colaboración sólidas. A final de cuentas, y esta es la idea final que quiero dar, uno puede pensar en la accountability o en la rendición de cuentas interna y la externa. La rendición de cuentas interna es la responsabilidad que uno adquiere junto con los colegas de mejorar el trabajo con los estudiantes. Esa es la rendición de cuentas que de verdad es importante cultivar. No importa qué tanta evaluación externa venga, si uno no genera la responsabilidad interna dentro del grupo por mejorar el trabajo de los estudiantes, no importa cuánta presión se ponga desde afuera, los resultados no van a mejorar y van a crear mucho estrés en la organización. Entonces, sea como sea el ambiente en el que uno trabaje, la inversión que de verdad vale la pena cultivar y la que está bajo su poder es la creación de una cultura interna de colaboración con la que después la evaluación externa no va a ser un estorbo o algo que genere angustia, sino algo que van a bienvenir, que van a decir, qué bueno, viene un momento en el que alguien externo va a venir a decirnos cómo estamos y cómo está funcionando nuestro establecimiento, y eso lo usamos como una parte de nuestra actividad, pero no como la parte más importante. Entonces, la inversión siempre tiene que ser en la colaboración para la creación de rendición de cuentas interna. Los estudiantes, y sobre todo los estudiantes más rebeldes, son canarios en la mina. Y no sé si saben de esta analogía, pero los canarios en la mina, los mineros llevan, cuando están explorando un nuevo pozo, una nueva mina, un canario, porque es más sensible a los gases tóxicos y a la toxicidad en distintos niveles de la mina. Entonces, cuando el canario empieza a portarse de manera extraña, los mineros saben que están en un ambiente que no es muy propicio para estar. La escuela, como la conocemos, no fue diseñada como una institución para generar buen aprendizaje. Históricamente ha sido una institución que ha estado generada para el control, para la custodia y para la distribución de mérito. Ese ha sido el rol histórico de la escuela. Entonces, lo que los comportamientos de los niños en la escuela, y sobre todo los más rebeldes, lo que nos deben decir no es que ese niño es un problema, sino que el ambiente que hemos generado alrededor de él es tóxico, y es tóxico para aprender. Hay muchos críticos de la escuela convencional que están diciendo, si uno tuviera que inventar un lugar donde se mata la creatividad y las ganas de aprender, uno inventa un salón de clases. Porque tenían que seguir las indicaciones del maestro al mismo tiempo y siguiendo el mismo trabajo y haciendo la misma tarea al mismo tiempo, y luego después de 50 minutos me voy a la siguiente clase. Eso mata la creatividad y mata el aprendizaje. Entonces, piensen en el compromiso de los estudiantes no como un problema de los estudiantes, sino un problema del entorno que hemos creado alrededor de ellos, que hace que como canarios en la mina nos estén diciendo hay algo aquí que no está funcionando. En términos de ejemplos concretos, les hablo muy brevemente de las comunidades de aprendizaje en México, un proyecto que inició en muy pocas escuelas, en 8 escuelas en 2003, para 2013 estaba en 9,000 escuelas alrededor de todo el país. ¿Qué se hizo? Fundamentalmente empezar por preguntarle a los niños qué les interesaba y hacer de eso el punto de partida
para desarrollar, darles oportunidad de estudiar con tanto tiempo como quisieran los temas que ellos decidían que iban a estudiar y luego pedirles que demostraran públicamente que estaban aprendiendo, cómo estaban aprendiendo y que se convirtieran después en tutores de los compañeros que querían aprender lo que ellos ya sabían hacer bien. Y lo que pasó inmediatamente una vez que uno empezaba a trabajar de esta manera, cuando el centro es el aprendizaje de los estudiantes, no cubrir el contenido, cubrir pasar todos los exámenes, sino el aprendizaje, cuando se crean condiciones propicias para el buen aprendizaje de los estudiantes, lo primero que nos decían los maestros es, desaparecieron ya los problemas de disciplina. Los mismos estudiantes, los que en algún momento eran latosos o que no estaban comprometidos, cambiamos las condiciones de nuestro vínculo con ellos y se vuelven los más comprometidos, los mejores líderes, los que luego se van a la preparatoria en mayores proporciones, etc. Entonces, el compromiso, cuando uno hace la pregunta, ¿qué podemos hacer para comprometer a los estudiantes? Lo primero que yo diría es, pregúntenles a ellos, qué es lo que a ellos les interesa y qué es lo que está funcionando en la escuela y no para ellos. Y se van a dar cuenta que tienen mucho que decirnos, hay mucha sabiduría en el trabajo, si uno se detiene a escucharlos y a ver qué están haciendo. Y les prometo, cuando uno crea condiciones propicias para el buen aprendizaje, no escolares, sino el buen aprendizaje, y esas dos cosas son a veces distintas. Los estudiantes, incluso los más indisciplinados en el sistema convencional, se convierten en los mejores líderes y en los más comprometidos con el trabajo. Quería agregar una cosa más, que esto lo escuché de Jean Clinton, que es una neurocientífica, que ahora es asesora de la Premier de la provincia de Ontario, en Canadá. Y lo que ella decía es, cada niño debe tener un adulto cuyos ojos se enciendan cuando el niño cruza la puerta hacia el salón. Y yo creo que hay mucho poder en eso. Cuando uno, en muchas encuestas que se hacen a los estudiantes que salen de la escuela o aquellos que se quedan a pesar de todos los desafíos que enfrentan, el factor número uno que explica por qué se fueron es porque se sentían invisibles, porque no había alguien que invirtiera el tiempo de saber cómo estaban, de preguntarle cada mañana cómo estás, etcétera. Entonces, en Ontario, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue, una vez que organizarse en la escuela para asegurar que cada niño tenía acceso directo a un adulto en el edificio, que cada día se comprometía en ir a saludarlo, a preguntarle cómo estaba y a saber cómo estaban las cosas. Y eso mejoró eficiencia terminal, graduación de la preparatoria, etcétera. Entonces, luego también son cosas muy sencillas las que uno puede hacer. Ahora, nada más de la presentación anterior, nada más quería decir, no estoy diciendo que la escuela no sirve o que lo que decía no es para criticar a los maestros. O sea, yo sé que los maestros tienen un trabajo muy importante. Yo tengo 2 niños y cuando estoy yo solito con los 2 niños, eso ocupa toda mi energía. Entonces, cuando uno ve a un maestro que tiene que lidiar con 20, con 30, es un trabajo muy difícil, uno de los trabajos más difíciles, pero también de los más satisfactorios. Entonces entiendo el terror que puede tratar de darle más libertad a los chicos, pero 2 cosas, uno aprende libertad practicándola, no hay otra manera. Y al principio va a haber un poco de caos, etcétera, pero sepan que los niños, la gente responde y los niños responden del modo en que los tratamos. Si los tratamos como gente indisciplinada, como prisioneros, se van a comportar como prisioneros, como gente indisciplinada. Si los tratamos como personas responsables, se van a comportar como personas responsables. Voy a construir sobre lo que ya han dicho Chris y Luis. Y en efecto, decías, Chris, lo llamamos un debate, pero en realidad creo que aquí todos estamos de acuerdo. La idea de pasar mucho tiempo en las aulas es muy importante como sostenedor por varias razones. Una es porque cuando visitas aulas con tus equipos y con los directivos, señala que eso es importante, que es una prioridad para tu sistema. Y eso es muy importante. Ahora, también es importante porque al hacerlo, uno empieza a modelar como líder la práctica de aprender. Uno dice, yo voy aquí para aprender sobre lo que estás haciendo. Y modelar la práctica de aprender como líder reverbera, digamos, a lo largo de la organización y manda el mensaje que aprender es el trabajo de todos. Pero por otro lado, ir a las aulas de clase, hacer de esto parte del trabajo regular de un sostenedor, también les ofrece acceso a información saliente de cómo están las cosas funcionando, qué se tiene que mejorar, etcétera. Y una vez que uno entonces empieza a ganar una buena radiografía de cómo funcionan los distintos establecimientos escolares, uno puede empezar a pensar como sostenedor
ok, esta escuela está teniendo dificultades en esto, pero me acuerdo de esta escuela que visité ese otro día que estaba avanzando en esa dirección. ¿Qué tal empezar a ayudar a organizar visitas entre ellos? Es decir, uno puede empezar a funcionar como broker para saber dónde hay necesidades y dónde hay capacidades en otros lugares que podemos empezar a conectar. Una cosa que es muy importante, yo diría, y estaba discutiendo esto esta mañana con Chris en el caso de Escocia, es muy importante no hacer la colaboración algo compulsivo, algo que la gente tiene que hacer, algo que es obligatorio. De hecho, lo que Michael Fullan diría es, si quieres matar una buena idea, hazla obligatoria. Entonces, la idea... y evaluarla después, claro, y evaluarla. Eh, Entonces, yo creo que al inicio, sobre todo al inicio, lo importante es empezar a generar estos vínculos de colaboración de un modo más orgánico, no cosa de, a ver, porque ustedes están cerca, entonces júntense y hagan trabajo juntos, sino empezar a entender cuál es la radiografía, cuál es la lógica de operación de cada una de las escuelas, dónde están las necesidades y dónde están las fortalezas de cada una, y en función de eso empezar a hacer las conexiones que pueden ser más útiles y más productivas. Y finalmente, el otro trabajo muy importante que puede hacer el sostenedor, en sus visitas trate de identificar qué estorbos le están poniendo a la escuela para aprender mejor. Pregúntele a los maestros qué te está ayudando en lo que estamos haciendo, qué te está estorbando. Y un rol muy importante, entonces, identificarlo y comprometerse a cambiarlo. Todos los profesores en Canadá pasan por evaluación, pero lo que quiero decir es que eso es una parte como un apéndice del trabajo de mejora de la escuela. Es decir, en realidad ese no es el driver, esa no es la fuerza motora del cambio. En realidad la fuerza es la construcción de capacidades, el apoyo del ministerio hacia las escuelas para ir mejorando y para construir su capacidad de aprender. La evaluación, de hecho, Ontario ha sido muy sabio, yo diría, en separar evaluación. Ontario ha hecho un buen trabajo de separar la evaluación del trabajo de desarrollo profesional. Son dos cosas distintas. Entonces, existe el mecanismo formal en el que los maestros, independientemente del nivel escolar o de que sea preparatoria o preescolar o primaria, por los primeros 2 años, según recuerdo, se evalúan cada año, es una evaluación anual, y después cada 5 años. Y es una evaluación que desarrolla el líder pedagógico, el director de la escuela. Pero lo que se ha intentado es incorporar en esa evaluación momentos de feedback, hay una conversación entre el director y el maestro para decir cuáles son las áreas en las que quisieras que observe tu práctica, voy a ir en esta ocasión, dime qué cosa quieres que observe, y luego un momento en el que ellos se sientan a charlar sobre qué es lo que vio el director, cómo ven que van a funcionar las cosas, etcétera. Ahora, esto sucede en un entorno en que ya la colaboración entre maestros es parte de la cultura de las escuelas. Entonces, en realidad, la evaluación ya no tiene esta carga de miedo, de angustia que puede tener en espacios donde no hay mucha colaboración. Entonces, sí, hay mecanismos de evaluación, son formales, son cada 5 años, una vez que uno pasa los primeros 2 años. Y bueno, si se requiere, en caso de que haya algún maestro que uno tiene dudas o que empieza a dar señales de que hay algo que tiene que revisarse, entonces se puede hacer una evaluación formal antes de los 5 años. Por ejemplo, en el caso de que haya un maestro que empieza a haber evidencia de que está maltratando a los chicos o que es un maestro que no debería estar en la profesión, entonces hay mecanismos mucho más expeditos, mucho más rápidos para poder hacer una evaluación y decidir sacarlo de la profesión si es necesario. Pero de nuevo, esto es accesorio casi al trabajo de mejora que es el fundamental, que es el de colaboración, etcétera, ¿no?